Con esto damos inicio formal a este webinario, Primeros Auxilios Emocionales, y quiero presentarles con mucho gusto y agradecimiento también a la maestra Otilia Paulette Domínguez García de la Universidad La Salle Noroeste, quien impartirá esta charla, este conversatorio, este webinario. Voy a permitirme leer su reseña profesional para conocer un poco más sobre ella. Es licenciada en Psicología y maestra en Psicología con línea de trabajo en calidad de vida y bienestar psicológico, egresada del Instituto Tecnológico de Sonora. A lo largo de su formación académica ha complementado su desarrollo profesional con diversos diplomados en áreas clave de la psicología y la educación, entre los que destacan diplomado en evaluación psicológica, diplomado en docencia, diplomado en desarrollo de cursos de modalidad semipresencial, diplomado en interioridad y espiritualidad, diplomado internacional en estrategias clínicas, en psicología breve en adultos. Tiene una sólida trayectoria como docente universitaria desde el 2017, impartiendo asignaturas como psicología experimental, laboratorio experimental, desarrollo humano, psicología organizacional, orientación vocacional, teorías y evaluación psicológica, biopsicología y análisis de datos. Su experiencia profesional se ha desarrollado tanto en instituciones públicas como privadas, incluyendo el Instituto Mexicano de Seguro Social, Instegrigen, el Instituto Tecnológico de Sonora, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, PECSAC, y actualmente en la Universidad La Salle Noroeste, donde se desempeña como responsable de Psicología Institucional y Operatividad del programa Bienestar Integral Universitario. Ha trabajado con población infantil y juvenil enfocada en el abordaje de variables como ansiedad, estrés, depresión, calidad de vida, bienestar emocional, lo que refuerza su compromiso con la salud mental y el desarrollo humano integral. Pues bien, demos la bienvenida a la maestra Oti para que nos platique sobre este tema que creo que es muy relevante para todos nosotros que nos dedicamos a la educación. Primeros auxilios emocionales. Te cedo la palabra, por favor, Oti. Somos todo oídos. Muy amable, René. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Espero que sea un momento muy agradable y sobre todo enriquecedor para todos los que estamos aquí. Antes de comenzar, quiero aclarar algo, ¿va? Hablamos de primeros, yo sé que en el webinar dice primeros auxilios emocionales, pero también lo podemos encontrar en la literatura como primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. Solamente lo que cambia es, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, lo maneja como primera ayuda psicológica, es dependiendo del enfoque que se le está dando, pero tienen el mismo objetivo. Entonces, vamos a comenzar con esta charla que les vengo a compartir con mucho gusto. Y antes de comenzar, permítanme, voy a compartirles una pregunta de reflexión que nos compete a todos, ¿va? Los que estamos aquí presentes tenemos experiencia en el aula, entonces a veces nos llega este insight, esta pregunta cuando experimentamos circunstancias, momentos o situaciones que dices, oye, pero es que yo solamente soy el maestro de español, soy el maestro de matemáticas, y es esta pregunta que les invito a reflexionar. ¿Acaso yo puedo hacer la diferencia? Hoy en día, más bien siempre ha ocurrido, pero actualmente es más presente. Nosotros no solamente, nuestro trabajo no se está reduciendo a solamente enseñar contenidos. Nos damos cuenta que dentro del aula sostenemos algunos silencios, miradas, emociones de nuestros estudiantes. Y no solamente dentro del aula, también en el patio o en la escuela en general. Entonces, cada día para nosotros hacemos frente a nuestros estudiantes situaciones que ellos cargan, preocupaciones que a veces no saben cómo manejarlo ni cómo expresarlo. Y aquí nace esta pregunta, es, ¿realmente yo puedo hacer la diferencia con mis estudiantes que están teniendo alguna situación de este tipo? La respuesta es sí.
¿Por qué? Y los invito a pensar de esta manera. No es porque como docentes tenemos la respuesta a todos, como docentes, autoridad dentro del entorno educativo, dentro del aula, sabemos todo, tenemos la respuesta, tenemos que ser los terapeutas de nuestros estudiantes, porque también hablar de primeros auxilios psicológicos, lo voy a resumir en PAP, no significa convertirnos en el terapeuta del estudiante, sino más bien trabajar con una escucha responsable y activa y de manera empática. Entonces, nosotros sabemos que si bien, y es algo con lo que yo siempre manejo aquí en la universidad, no somos una institución de salud. Sin embargo, ante las nuevas necesidades y características de nuestros estudiantes, tenemos que estar preparados y estar conscientes de que ya no podemos estar respondiendo, interactuando, comportándonos de la misma manera. Y ante esto, comienzo a hablar con el tema principal que nos lleva a los PAPs. Disculpe, somos de La Salle, Yahualulco, no escuchamos. Disculpe, ¿los demás sí escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Ok. Así es. Sí, sí escucho. Ok. Va, entonces voy a intentar de nuevo a ver si me van a escuchar. Hablar de la salud mental ya no siquiera es una opción, sino es una necesidad y una realidad que estamos viviendo todos. Es algo que se presenta en el día a día, no es exclusivo del entorno educativo, también en el entorno laboral, con compañeros de trabajo, y todos los que pertenecemos a un entorno educativo, y hablamos desde el maestro que está frente al aula, nuestros estudiantes y personal escolar, desde el asistente, desde la persona de mantenimiento, estamos enfrentando desafíos. Esos desafíos emocionales, sociales y psicológicos que antes no veíamos, pero que siempre habían estado así, ahí presente, ¿va? Y eso afecta el bienestar del entorno, pero también el rendimiento para tanto docentes como nuestros estudiantes. Entonces, primeramente hablemos de sensibilizar sobre la salud mental. Cuando hablamos de una comunidad segura, también tenemos que construir escuelas empáticas, humanas, para poder hacer un bien común y estar todos en la misma sintonía. Recuerdo, esto es muy importante para mí. Cuidar de la salud mental es también parte importante de educar. Y repito, no nos vamos a convertir en el terapeuta del estudiante o del compañero de trabajo, pero sí vamos a ser un promotor del bienestar o un brigadista. Aclarando este punto, la Organización Mundial de la Salud en el 2025 hizo su corte y adaptación de lo que es la definición o más bien el constructo de la salud mental. Pensaríamos que la salud mental es la ausencia de toda situación que nos genera un problema o es el bienestar absoluto, cuando en realidad no es eso. Hablamos sí de un estado de salud mental, pero ese estado de salud mental o ese estado más bien de bienestar nos permite hacer frente a las situaciones, experiencias que enfrentamos día con día. El estrés de la vida. Cotidianamente no hay manera que digamos, hoy no me estresé, ¿va? A desarrollar nuestro potencial, aún en situaciones que no vemos favorables, esta capacidad también de poder aprender y trabajar adecuadamente en nuestro entorno, pero sobre todo contribuir. Irónicamente, hablamos de la salud mental. Bueno, la OMS nos dice que es un derecho humano. Ya si profundizamos un poco más en la salud mental, nos damos cuenta pues, que tenemos muchas carencias en nuestro país sobre este tema. Pero ahorita no ese es el punto, es enfocarnos, bueno, ya está, ¿cómo podemos trabajar esta parte? Me paso a la siguiente porque quiero compartir con ustedes que desde el enfoque o la estructura con la que trabajamos los primeros auxilios psicológicos es que entendemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene sus características biológicas, sus genes particulares que lo definen como ser humano, tiene el aspecto emocional, tiene su sistema de creencia, tiene sus rasgos de personalidad, pero también el aspecto social sobre la cultura en la que vive, la espiritualidad con la que vive, el entorno en el que se relaciona, la política, la economía.
Entonces, por sí solo, si hablamos de que el ser humano, por naturaleza, es complejo, ahora viéndolo desde un enfoque biopsicosocial, entendemos que es una suma de todos. Entonces, vamos por ahí comprendiendo esta parte para hacer frente a una necesidad. Situaciones que actualmente estamos presentando y que necesitamos atender. Esto es, atender. Recordemos algo importante. La escuela no es solamente, la escuela no se resume a un espacio académico. Claro que es la parte más importante en donde nos están preparando. Sin embargo, también recordemos que la escuela es un entorno emocional y social donde se reflejan diversas problemáticas, situaciones que estamos viviendo. Por ahí leía sus comentarios, las respuestas hablar desde el suicidio, situaciones sobre participación, problemas de aprendizaje, ansiedad, entre todos. Lo voy a aterrizar. Niños que no toleran totalmente el manejo de las emociones, la gestión de la emoción, el control de la ira, de la frustración. Entonces, se los resumo así un poco en puntos. Siempre voy a decir algo. ¿Han estado presentes? Sí. Sin embargo, ha incrementado estas variables o problemas de la salud mental. Hablamos que es más recurrente escuchar o que nos lleguen estudiantes con algún diagnóstico de ansiedad, depresión. Es una realidad. Leía sus comentarios sobre, tenemos una situación sobre el suicidio, el comportamiento suicida, la ideación suicida, las autolesiones de nuestros estudiantes, y diríamos que eso nada más pasa en adultos. En realidad no, ya estamos viendo situaciones en primaria, incluso en kinder. Hablemos de las neurodivergencias, y voy a resumir dos solamente, voy a citar dos: autismo y déficit de atención. Es más común, es más recurrente tener estudiantes con estas características en nuestras aulas. También hablemos de la violencia, y voy a hablar de la violencia en general. Vemos cómo lo que pasó ahora el fin de semana en México, cómo estuvo no solamente en un estado, sino en varios estados de la República. El estrés académico. Ahora decimos, es que los niños ya no son como antes, o incluso he hecho este comentario de que es que ya no son como antes. Sin embargo, al saber que ya no son como antes, nuestros estudiantes, pues tenemos que hacer cambios. Y la familia en crisis, tenemos una realidad. Las familias ya no son tradicionales. Ahora hay diversidad de familias. Todas las familias son complejas, pero es algo que a veces ni siquiera sabemos cómo manejar dentro de la escuela. Entonces, estas situaciones están sucediendo día con día a nivel, no solamente, yo siempre les digo, no vamos a hacer esto como, nomás pasa en mi escuela. No, justamente por eso también quería que ustedes compartieran. No es exclusivo de nuestro entorno educativo. Son problemáticas sociales a nivel mundial. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que hay una necesidad que va más allá de la parte académica. Me paso a la siguiente diapositiva, y aquí es donde empezamos a aterrizar la idea. Cuando hablamos de primeros auxilios, nuestra primera frase las vamos a dejar aquí: escuchamos, pero no juzgamos. ¿Somos seres humanos? Claro que sí. Tenemos un sistema de creencias. Yo tengo mi sistema de creencias, ustedes tienen su sistema de creencias, pero nuestro sistema de creencias no tiene que interferir con la situación o la experiencia que está viviendo la otra persona. Entonces, desde aquí los invito a dejar nuestro juicio personal por un lado para comenzar a hablar de los primeros auxilios psicológicos. Los PAP, veamos fundamentos. Algo real, porque hace tiempo me preguntaban, oye, ¿es que esto es nuevo? No, no es nuevo. Esto ya tiene tiempo trabajados.
De hecho, esto nace por la necesidad de atender el impacto emocional ante situaciones que generan una crisis o un trauma, ¿va? ¿Cuándo inició? Lo voy a decir así en resumen solamente, por ahí en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaban atendiendo a los soldados, cuando se dio esta primera atención, vaya, que es una atención física, primeros auxilios como tal, se dieron cuenta que había algo más que una respuesta física en cuanto al dolor de la persona, sino había una crisis emocional. Y las crisis emocionales de las personas que estaban siendo atendidas eran agudas. Y al momento de no poder controlar esta crisis, no podían intervenir el paramédico, la enfermera, para poder atender a la persona. Entonces, aquí es donde comienzan a buscar una ayuda inmediata dentro del campo de batalla, ahí en el momento. Aquí les doy el primer spoiler de los PADS. En el campo de batalla, en el lugar donde se está dando la situación. Entonces aquí lo que se empezaron a trabajar en este siglo, en esta época es, oye, no hay tiempo, o sea, está en peligro la persona, tenemos que recuperar su estabilidad, punto. Vamos a trabajar esos 4 elementos: escucha activa, contención emocional, garantizar la seguridad y reintegrar a la persona de manera rápida al entorno para poder recuperar su estabilidad. Así fue como se empezó a formar esa primera ayuda, que así es como lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, ahí en los años entre los 60 y los 80 se generó un modelo, ya cuando hay más presencia de la psicología clínica, la psicología comunitaria, empezó a desarrollar estos modelos de intervención en crisis como tal, y justamente temas que veíamos en esa época, cuestión del suicidio, se empezó a trabajar con la prevención del suicidio, con la atención a emergencia por la crisis que estaba, por la época, perdón, y sobre todo la respuesta ante desastres naturales. Quiero voy a tomar este punto para que no lo olviden, porque muchos de los primeros auxilios psicológicos empezó su evolución a desarrollarse en esta parte, campos de batalla o desastres naturales. Entonces, ante esta evolución, llega la Organización Mundial de la Salud y empieza a trabajar con ella, con estas herramientas que se fueron generando para aterrizarlos y hacer esta parte de, ok, a este procedimiento se le va a llamar primero ayuda psicológica, en este caso la Organización Mundial de la Salud, Slykud, un autor que habla de la intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos. Entonces, desde aquí ya entramos y vemos esta parte. Porque para mí este momento es sumamente importante, porque todos los que estamos aquí presentes, yo no sé, tal vez no todos son psicólogos, algunos ni siquiera son psiquiatras. Y es totalmente válido, porque justo los primeros auxilios psicológicos es para ustedes, que no forman parte del área de la salud. Ya después de ver esta evolución de la historia, de cómo se fue transformando, nos quedamos con este modelo de intervención en crisis, que lo que buscamos es una estrategia para poder mantener un equilibrio entre un momento de dificultad para la persona. Hay 2 niveles, la primera instancia y la segunda instancia. Nosotros el día de hoy estamos hablando de la primera instancia. En la intervención en crisis, la primera instancia son los PAD. Son los primeros auxilios psicológicos, son los primeros auxilios emocionales, son los primeros auxilios, primer apoyo psicológico. ¿Qué buscamos como primera instancia nosotros? Restablecer el equilibrio de la persona inmediata ante la crisis, situación, momento, lugar donde se está llevando a cabo. La segunda instancia ya es la parte donde hacemos la intervención en crisis completa. Esta consiste en apoyar a la persona a trabajar en un proceso psicoterapéutico con el trauma, con aquella situación que lo está detonando, más bien que lo detonó, para, dentro del proceso terapéutico, trabajar el evento traumático e irlo gestionando. Entonces, primera instancia son los primeros auxilios psicológicos, es donde nosotros estamos.
Para dejarlo más claro, esta tabla me encanta porque digo, es el resumen para entender los primeros auxilios. Diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de los PAP, hablamos de minutos u horas. Cuando hablamos de la intervención en crisis, hablamos de un proceso que puede durar semanas, meses e incluso años, dependiendo del modelo que se esté utilizando. Cuando hablamos de PAPs, hablamos de nosotros personal docente, nosotros personal que se capacita en el tema, que aquí involucramos, aquí en la universidad tenemos involucrados al personal docente, personal de mantenimiento, infraestructura, tenemos también al personal administrativo, personal, pues no tenemos médico, pero sí tenemos enfermera, nos hace falta esta parte de los padres de familia. La intervención en crisis se lo dejamos al profesional de salud, al psiquiatra o al psicoterapeuta. ¿Qué marca la diferencia entre los PAPs y la intervención en crisis? Lugar, ok, no se da en un ambiente controlado, se da en un ambiente informal. ¿Recuerdan el primer spoiler que les dijo que cómo surge ante una necesidad que había que atender en ese momento, campo de batalla? Lugares de desastres naturales. Ahí es donde nosotros brindamos los primeros auxilios. Los brindamos en el entorno educativo, sí, en el aula, en la cancha, en la dirección, en el baño. A eso nos referimos con lugares informales. Los PAS se brindan en estos espacios. Ya cuando hablamos de la intervención en crisis, hablamos de un ambiente totalmente formal y controlado, que ya se lo dejamos al consultorio o la clínica, donde el especialista lo va a hacer. Objetivo para nosotros, como futuros brigadistas en primeros auxilios psicológicos, es proteger y dar contención en ese momento para facilitar la asistencia práctica y sobre todo reactivar los recursos de afrontamiento que tiene la persona. Ese es el objetivo de los PAPs, contener a la persona. Ya en cuestión de la intervención en crisis, ya es otro proceso donde hay que resolver incluso el trauma de la persona de manera más elaborada. ¿Qué no son? Y se los comparto, porque luego me toca de, oye, pero es que yo no lo entendí porque no me dijo esto, me quedé con la idea de aquello, etcétera, etcétera. Otro punto de los PAPs, escuchamos pero no juzgamos. ¿Qué no son? No son una intervención clínica ni terapia profesional. Eso sí hay que dejarlo claro, porque luego cuando los aplicamos y damos el reporte, algunos padres de familia, lo bueno es que ya lo solucionó, espérense, no, o sea, yo no soy un profesional de la salud que va a sustituir la ayuda de un profesional. Entonces, no es una intervención clínica como tal, ni tampoco sustituye la atención especializada del profesional de salud. ¿Qué son los PAPs? ¿Qué no son? Perdón, es no presionar para que la persona te cuente todo lo que está pasando en su vida. A veces llegas, incluso dices, pues, ¿cómo le hago? Porque no sé nada. Solo me encontré al niño llorando y no había nadie. Entonces, dejo esta clara de que no es que te cuente toda su vida, ni que tampoco te dé lujo y detalle de lo que sucedió, porque cuando entramos en este estado de crisis, ahorita les voy a compartir la parte de la teoría, no hay una organización en nuestro cerebro que permita dar santo y seña de la información de lo que nosotros experimentamos. Me paso a entender lo que es la crisis y cómo es que nos hace que funcione el cerebro. Si se dan cuenta, es una teoría muy clásica porque no es algo nuevo que acaba de salir apenas 3 años o 4 años atrás. Hay estudios donde vemos la evolución de la crisis, pero entendemos esta parte. Y lo voy a resumir así. La crisis es ese estado de desorganización mental, donde a veces ni recordamos cómo me llamo, ni dónde estoy, ni qué fue lo último que sucedió. Es un periodo limitado de desequilibrio. Es un periodo limitado de desequilibrio. No tenemos un tiempo exacto de lo que les puedo decir. Es que la crisis dura 3 minutos, dura 5 minutos.
dura 1 hora. Por ejemplo, a mí en el caso de cuando me ha tocado dar los PAP, los más que he durado han sido 2 horas y media dando la contención emocional. Entonces, la crisis la entendemos como esa desorganización mental, donde es un periodo limitado de desequilibrio, donde no podemos a veces entender o poder tomar decisiones. Me paso con la siguiente, nada más para aterrizar. Ustedes ya me dijeron los desafíos que estamos teniendo como personal académico. ¿Qué puede ocasionar una crisis? Las crisis pueden ser ocasionadas por diversas situaciones. Más que nada quiero dejar esta parte clara. Puede ser desde algo muy pequeño a algo muy grande. Todo va a depender de los recursos personales que cada uno de nosotros tenemos. Recordamos que somos seres biopsicosociales, que tenemos características muy particulares, muy personales, y dependiendo de eso es cómo vamos a responder. En este caso, ¿qué puede ser? En resumen, hablamos desde la cuestión de, por ejemplo, esa sensación que tenemos cuando, ¿y el celular? ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué pasó? Que a todos nos preocupa porque básicamente tenemos media vida en el celular, tenemos casi todo, correo, teléfonos personales, banca móvil, entre otros, pero también puede ser desde una situación de violencia como la que vivimos la semana pasada en el país, una pérdida de un ser querido, pero también el hecho de perder un trabajo, el hecho de perder un borrador, un lápiz. Por ejemplo, no olvidemos, voy a hablar de que hay algunos estudiantes que el hecho de haber perdido su lápiz o y que le demos otro lápiz que no es el lápiz puede ocasionar una crisis en él. Entonces, las crisis pueden ser ocasionadas por diversas situaciones que tengamos. El desarrollo de la crisis, ¿cómo inicia? Voy a dar un pequeño ejemplo ahorita, aterrizando a lo que estamos haciendo ahorita. Todos estamos conectados. Por ejemplo, yo estoy conectada, estoy dando esta charla, les estoy proyectando y todo, y en eso sucede algo crítico para mí, porque soy la que está dirigiendo esta charla. Se va el internet de la escuela. Entonces, para mí esto es una ruptura del equilibrio, porque sé lo importante, sé los tiempos, lo importante del tema, cómo ustedes tienen algunas inquietudes que atender. Entonces, yo rápidamente, ¿sabes qué? Se fue el internet, se fue la luz en la universidad. Ok, busco soluciones. Voy a dar una solución rápida de que, encontré una solución rápida, me conecto desde el celular, no voy a poder proyectarles, pero sin embargo voy a estar atendiendo dudas y voy a ir cerrando ya el contenido. Encuentro una solución y tengo este equilibrio de nuevo o esta estabilidad. Resulta que busco la solución y me doy cuenta que no tengo datos. Entonces, ok, no tengo datos. Súmale a esto que soy muy obsesiva compulsiva, entonces, pues, mi ansiedad no me va a dejar estar cómoda con la situación. Voy a buscar otras alternativas, voy y le pido a mi compañera que por favor me preste su celular para darle continuidad. Entonces, ¿tengo solución? Sí. Resulta que no está mi compañera, como en este caso, todavía no llegan, estoy sola. Ya no me pude conectar, no regresó la luz, no hay internet, no puedo solucionar la situación en este momento, pero como yo tengo una característica que me distingue muy particular, que soy muy obsesiva compulsiva, para mí esto es lo peor, no hay solución, quedé súper mal con ustedes, quedé súper mal con el equipo y los compañeros, soy la peor por no haber prevenido esta situación y empieza toda esta desorganización que es la crisis. Claro que para eso tenemos un modelo, después les platico de este modelo, que nos va a ayudar a identificar características de nuestros estudiantes y saber cómo ellos responden ante ciertas situaciones, demandas que pueden generar frustración, ansiedad o un desequilibrio. Entonces, así es como va funcionando
Más bien, así es como se va desarrollando la crisis. Nos vamos a esta parte de introducción a los primeros auxilios psicológicos como tal. Ojo, es una primera introducción. Hablemos de cómo se aplica. Desde las primeras diapositivas les hice un spoiler importante y este es el actuar ya de los PAPs ante una situación. ¿Qué hacemos con los PAPs? Primero, somos seres humanos. Algunos de ustedes tal vez tengan muy desarrollado esas características de la maternidad o paternidad, de cuidar, atender a nuestros estudiantes. Algunos de ustedes tal vez digan, no, es que yo no puedo con esto, la verdad se me hace muy complejo, pero somos humanos. Entonces, es válido equivocarnos. Yo siempre les digo, cuando me toca capacitar incluso a mis estudiantes o personal, siempre que cuando sea tu primera vez aplicando los PAP, te vas a equivocar. Y me dicen, Otilia, no digas eso, nos estás echando la sal. No, no te estoy echando la sal, te estoy diciendo una verdad. Porque aprendemos y respondemos como ser humanos, no como brigadistas en primeros auxilios. Entonces, la primera vez te vas a equivocar, no pasa nada. Sé que lo hacemos de buena intención, pero vamos formándonos. Primero, hablamos de escuchar de manera responsable y transmitir la aceptación. A veces no tenemos tiempo, eso es un hecho. A veces tenemos 30 niños en el aula, entonces si contengo uno se me pierden los otros 29 y no alcanzamos a hacer de manera conscientes el escuchar de manera responsable, pero sobre todo transmitir esa aceptación. Hablamos también de identificar las necesidades y preocupaciones de la persona en ese momento, ahí. No para mañana, no para la próxima semana, no para cuando llegue su mamá, no para cuando llegue la enfermera. Ahí en ese momento, al momento que escuchamos de manera responsable y vamos transmitiendo la aceptación para que la persona vaya disminuyendo la emoción que está ahí presente, tenemos que estar identificando las necesidades y preocupaciones que ellos tienen para posteriormente accionar o presentar posibles soluciones que la persona pueda desarrollar. La persona, no nosotros. Porque a veces todos, no voy a decir que todos, pero algunos de nosotros en sus momentos, se los digo, me pasó cuando recién inicié. Por querer resolver ya la situación rápido y que ya todo se calmara, luego hacemos cosas que van en contra de los primeros auxilios. Acciones concretas para poder trabajar con las crisis y damos este seguimiento al progreso. Los PAPs no terminan en el momento que contenemos a la persona, no. Los PAPs inician ahí, pero se le da continuidad a cómo la persona va evolucionando dentro del aula o si ha estado trabajando la situación que le generó la crisis. Esto les comentaba, duración aproximada, depende, puede ser de unos minutos, una hora, dependiendo del caso y del modelo CACIT que utilizamos nosotros para ver características conductuales, cognitivas, emocionales, físicas de la persona que nos hacen comprender cómo ella interactúa y se comporta. Lo proporcionamos nosotros, personal que se capacitó en esta línea. Algo importante antes de pasar a lo otro, de estos puntos, hablábamos sobre la escucha responsable y la parte de transmitir aceptación. Me voy a ir a esta parte de la comunicación eficaz, que es la base de los primeros auxilios, porque nosotros somos seres humanos y tenemos un lenguaje verbal y no verbal. Ustedes me van a decir, yo estoy consciente de esta parte de que yo genero muchos gestos. Yo hablo mucho con mis manos regularmente, con mi cuerpo, incluso cuando algo me emociona, lo transmito con la mirada. Entonces, cuando estamos hablando de los fundamentos de los primeros auxilios, es cuidar el lenguaje verbal y no verbal en esta situación. Trabajamos más bien con el tono de voz. Buscamos que nuestro tono de voz esté calmado y pausado. Yo sé que tal vez comencé muy rápido, estoy consciente de eso totalmente.
Siempre les digo, salgo como burrito sin mecate, pero ya después de los 3 minutos me calmo, sigo trabajando en esta parte. Sin embargo, cuando aplicamos, cuidamos esta parte, buscamos un tono de voz que sea firme, pero cálido. Y tenemos un entrenamiento en cómo gestionar este tono de voz. Hablamos también de evitar gestos bruscos o intimidantes. Yo sé que me muevo, vean mis manos, mis labios, mis gestos, pero en ese momento tenemos un control, porque cualquier gesto que nosotros hacemos de manera inconsciente puede hacer que la crisis aumente o que la persona diga, ay, ni te importa, ahí te ves, ya no quiero que me sigas hablando. Y sobre todo usar un contacto visual respetuoso y asertivo, donde no somos invasivos, pero sí mantenemos ese contacto para que la persona se sienta conectada con nosotros y que estamos siendo empáticos. Hablemos mucho, parte también, retomo, escuchamos, pero no juzgamos. Cuando no escuchamos de manera responsable, a veces respondemos de manera inapropiada para el momento de crisis o en situaciones que en este momento se entienden un poco ansiosas. ¿Cómo vamos trabajando nosotros? Frases de base que vamos manejando y cuidando. Estoy aquí para ayudarte, sin embargo, estoy para ayudarte, pero no para resolver la situación. La parte de puedes contar conmigo, aquí estoy presente y lo que sientes es válido. Esas son frases bases que nosotros usamos para poder contener la emoción. No son la cura todo, ¿no? Porque alguien me dijo, o sea que de esas 3 frases no me tengo que mover. No, espérate. Te estoy dando frases bases que utilizamos para evitar justamente que a veces por cuestiones de tiempo, sobrecarga, de no saber cómo actuar, lo hacemos de manera inconsciente, como el cálmate, ya no llores. Es que no fue para tanto, ya te pidió disculpa, tranquilízate. Donde lo que hacemos aquí es minimizar la situación y minimizar la emoción que está teniendo la persona. Cuando hablamos de cálmate, todo va a estar bien, espérense. En ese momento no sabemos. Y esto es parte de cuando entendemos comportamiento suicida. No puedes prometer, más bien, no puedes prometer aquello que no puedes cumplir. No podemos decir, todo va a estar bien, todo se va a resolver si no tenemos la noción o el conocimiento que así va a suceder. La parte de deja de preocuparte también es lo que tenemos que evitar. Eso les comparto porque a veces cuando alguien llega y se acerca, vamos a hablar de nuestros amigos, y nos dicen, estoy mal, me siento triste, fíjate que me ha ido esto, me siento preocupado por esto, por aquello, por lo otro. Por no saber cómo responder, rápidamente decimos, no te preocupes, pronto va a pasar. Al hacer eso, inconscientemente nosotros minimizamos la situación que está experimentando la persona e invalidamos la emoción que está desarrollando la persona. Entonces, esto es fundamental para nosotros. No ofrecer soluciones que no vamos nosotros a poder dar. Les voy a compartir algo que me tocó llevar en un curso. Ya hablaba con un suicidiólogo, que es la especialidad, y mencionaba en la entrevista, alguien le preguntó que si cómo le hacía para manejar estos casos, porque pues tenemos casos que son de éxito, la verdad, pero también tenemos casos que lamentablemente no pudieron desarrollarse adecuadamente, y me gustó mucho lo que él nos dijo como recomendación. No dejo nada pendiente con mis pacientes. Yo sé que no son sus pacientes, pero son sus estudiantes, y no prometo aquello que no pueda cumplir. Para el día, si ellos llegan a tomar la decisión y lo cometen, yo hice mi trabajo hasta donde pude con ellos. Entonces, justamente, evitemos el decir, no te preocupes, todo va a estar bien, ahorita se soluciona, porque después llega el remordimiento y la culpa, y de todas las emociones, la más pesada y más incómoda es la culpa. Seguimos con esta parte de los PAS se brindan a la persona que tiene la crisis,
Pero ¿qué pasa con el entorno? Le damos un seguimiento tanto a los estudiantes que estuvieron presentes ante esa situación y a los padres de familia o tutores. ¿Qué tenemos que tener cuidado o qué buscamos también? Adaptamos el lenguaje según la audiencia. Claro que no vamos a hablarle, por ejemplo, yo trabajo con universitarios y ya cuando hablamos de las técnicas y la intervención, no son las mismas técnicas de intervención con los universitarios para los chicos de kinder. Son diferentes. Somos claros, honestos y empáticos al momento de comunicar con el entorno y facilitamos información que sea precisa y relevante. Lo que es esencial para darle seguimiento al caso. Acompañamiento breve sin revictimizar, que a veces esto se nos complica, de hecho, sí es un tema así complejo, pero ahí vamos escuchando activamente sin presionar para contar detalles. Al momento que ellos te estén contando, si hay un vacío, ese vacío no vamos a presionar para que nos digan, oye, pero es que no entiendo, dime qué pasó en esto. El respeto del ritmo emocional de la persona. Todos tenemos un sistema de creencias y tenemos emociones y van a ir disminuyendo de acuerdo a las características de la persona y evitar hacer preguntas para aumentar la angustia. A veces hay ocasiones en lo que es los PADS, a veces no es necesario hablar, sino tener este contacto con él y acompañarlo. A veces hay momentos en que los PADS se dan en silencio, pero es un silencio donde se ve la aceptación, el acompañamiento, el respeto, la empatía y la comprensión. Quiero ahorita leer sus comentarios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Escuchamos, pero no juzgamos, apoyamos sin juicios. ¿Ok? ¿Qué evitamos? Obviarlo claramente. A veces esta parte de... Voy a dar un ejemplo así muy sencillo. Cuando damos una indicación y luego nos dicen el alumno, ¿pero qué vamos a hacer? Y nosotros, la mayoría de los que estamos aquí somos adultos, tenemos diversas experiencias de vida que nos hace ver estos puntos. Entonces, evitamos el obviar, el dar por hecho que la persona ya sabe cómo lo tiene que solucionar, el interpretar de acuerdo a nuestro sistema de creencias, el asumir que él ya debe de saber eso, el suponer o simplificar la situación. Hacia los jóvenes, ¿qué evitamos? Es, bueno, pero es que lo que me cuentas no es para tanto, ¿va? Mira, es que yo en tu lugar, yo haría esto. ¿Pero en qué estabas pensando? O sea, ¿cómo se te ocurre? No, deja de hacer tonterías. No, ni te enojes, cálmate. Y hacia los colegas, porque también los PADS es hacia nuestros compañeros, ¿acaso no has tenido ¿acaso no has sentido este tipo de malestar? Si todos nos sentimos cansados, hombre, era obvio que lo que necesitaba era esto. ¿Cómo se te hace? ¿Cómo se te ocurre? Porque no le preguntaste si también esto. Entonces, evitamos el hablar desde el juicio. Formas válidas, por ahí me preguntaban, formas válidas de atender la emoción. Es válido decir, no sé si te entiendo, pero puedo imaginar que te sientes triste o que te sientas mal. Tal vez yo no lo estoy sintiendo al mismo nivel que tú, pero me doy cuenta que la estás pasando mal. Te han pasado muchas cosas últimamente que es normal que puedas pensar o sentir esto. De todo lo que estás cargando, pues obviamente hay una situación que te está generando malestar. Sin embargo, como evitamos el obviar te entiendo, me dices qué es esto y por eso te estás sintiendo así. Ya ellos les van a decir sí o no. Otro también como podemos validar, todos podemos sentirnos enojados. Es válido que tú también lo sientas. Y pedir ayuda es algo que puede ayudarnos a todos. Yo no sé lo que tú sientes, ni tú tampoco sabes cómo yo me siento, pero si nos comunicamos, podemos aterrizarlo y hablarlo. Ya por último, retomo esta parte, ¿cuál es mi alcance y mi papel? ¿Cuál es mi papel o mi alcance
como docente. Aquí escribí algo que me encantó. En cuestiones de primeros auxilios o de salud mental, nuestra presencia es el primer paso hacia la ayuda. No lo vamos a resolver como tal, pero sí le podemos dar continuidad. Y por último, voy a cerrar con esta parte de, a veces somos seres humanos y a veces nosotros no estamos bien para contener a alguien más. Es válido decirlo, es válido compartirlo, porque si nosotros no estamos bien y queremos ayudar a alguien más a que esté bien, hacemos esto mucho más complejo. Para cerrar esta parte, les comparto datos por si tienen algunas dudas, comentarios, con gusto pueden escribirlos. Mis compañeros me harán llegar esa información para darles respuesta a cada una de las necesidades que tengan ustedes. Esto es la introducción a los primeros auxilios. Claro, como yo les comentaba, sí tenemos ahí un trabajo específico por niveles educativos, porque las técnicas, esos son los fundamentos, lo que cambia es la técnica, el cómo nos acercamos, qué decimos, qué técnica de respiración o de ejercicio podemos aplicar en ese momento para esa persona. Sí, muchas gracias, maestra Otilia Polet Domínguez García, por compartir esta información de los primeros auxilios psicológicos. Son básicos para el acompañamiento de los que integramos las comunidades educativas y se fundamenta en la frase que usted ha recalcado: cuidar de la salud mental también es parte de educar. La importancia de la forma en que actuamos en una situación de crisis. Ya tenemos ahorita una pregunta, maestra, que es de César Tepat González. ¿Qué recomendación nos podría dar respecto a las frases que se deben utilizar, por ejemplo, al saber del fallecimiento de un familiar de algún conocido? Adelante, maestra. Ok. Recomendación directa. Recordemos que nosotros, bueno, más bien importante, nosotros vamos a responder las situaciones dependiendo de la emoción que nos aparezca en primera instancia. Entonces, cuando notificamos esto, puede haber inmediatamente tristeza, un estado de shock o negación sobre la situación. Hay que hacerle ver de que comunicamos, pero siempre acompañando de, entiendo que la información que te vaya a compartir no sea la más apropiada o la que esperarías, pero necesito informarte sobre esto. Te acompaño, no estás solo. Evitemos el decir, la verdad evitemos el decir, mira, ya se fue con Dios, ya está mejor, no te preocupes, porque ahí básicamente le decimos que lo que sucedió está bien y que todo va a estar mejor para la persona. Cuando pues hay una desorganización, hay una presencia de emociones intensas, incluso una desorganización de la misma. Ok, maestra, también nos pregunta aquí Anay Sotres, ¿con quién nos acercamos para buscar estrategias y protocolos para alumnos y docentes? Ok, en cuestión de protocolos, se manejan, aquí sí ayúdame, Rebeca, porque yo en cuestión de protocolos nada más oriéntame en cuestión de protocolos. Ya se ve en cada institución, dependiendo del nivel educativo, lo vemos directamente con el director o la persona responsable de esta área, de los procesos como tal. Cuando hablamos de técnicas o intervención, les dejamos ahí el contacto. Está la maestra Beatriz Elena, que es la que coordina ya los temas de los talleres. De hecho, en San Juan en verano vamos a tener talleres que hablan específicamente de las técnicas de intervención por niveles educativos. Maestra, una última pregunta. ¿Cómo podemos manejar la situación si detectamos un alumno con algún diagnóstico neurodivergente, pero aparentemente él o sus padres no están enterados del tema? Ay, el pan de cada día. Es una situación que nosotros también vivimos. Si nos damos,
con evidencia en cuestión de seguimiento con el estudiante, de situaciones que se han presentado en el aula con algunos compañeros, notificar a los padres de familia, dando siempre como una opción de, tenemos esas circunstancias, nosotros hemos hecho esto, sin embargo, pues no sabemos si hay alguna situación que debamos de saber. Probablemente pues ya nos dimos cuenta que ni el estudiante ni los padres de familia aceptan. ¿Cómo nos cuidamos nosotros? Y aquí voy a hablar de cómo nos cuidamos nosotros. Hagan registros, dejen evidencia de que se le está dando este seguimiento, de que se ha estado atendiendo, porque no los podemos obligar como tal. Yo les voy a hablar desde la Ley Federal de Educación Superior, nos dice que tenemos que ser inclusivos. Entonces, todos tienen que estudiar. Sin embargo, un apartado más abajo nos dice que ningún estudiante, que no podemos, entregar el título si el estudiante no adquirió las competencias de la profesión y la licenciatura. Entonces, nos dice que tenemos que ser inclusivos, pero no nos da herramientas o recursos de cómo hacerlo. De qué manera nos cuidamos como institución, y esto es algo que lo que yo hago es, llevamos registro. Si el docente responsable del aula se está dando cuenta, notificamos al área de psicopedagogía, el área de psicopedagogía, lo comunica con la directora y mantener siempre comunicación, pero dejar de evidencia que estamos haciendo algo, que le estamos dando seguimiento, que ya tuvimos reuniones con los padres de familia, etcétera, etcétera. Por si llega a pasar algo, que no es lo que no esperamos, pero si cuando ya decimos, ¿sabes qué, padres de familia? Esto se vuelve más complejo, ya es la 7ª vez que lo vemos, que lo abordamos, llegar a una conciliación con ellos. Gracias, maestra Otilia, por ayudarnos a ubicar cómo actuar mesuradamente en situaciones de crisis y ser escuelas empáticas y humanas. Gracias por este gran webinario. Y voy a